Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, doctor. Buenas tardes, doctor. Sí. Sí. Hubo una confusión nomás. Al ser limpio, al ser en el classroom de Marítimo. Cuando sus delegados me escribieron, verificó otra vez y ahí me percaté del... Así que por eso es un poquito el retraso en el link. Bueno. Tranquilo, doctor, que se van adhiriendo más compañeros. Vamos a esperar un ratito que se están adhiriendo sus compañeros, ¿verdad? Para no estar haciendo pausa en el desarrollo de la lección para admitirle. Vamos a esperar entonces completar e iniciamos. Hola, profe. Hola. Bueno, ¿me escuchan ahí, verdad? Sí, profe. Sí, doctor, perfectamente bien. Bien, perfecto. Bueno, vamos a iniciar la lección 23, que es una lección que se refiere a los límites y restricciones que por disposición de ley se impone a los propietarios de inmuebles, ¿verdad? Habíamos dicho en anteriores lecciones que el titular del dominio tiene un derecho absoluto sobre el inmueble, ¿verdad? Pero se reconocían ciertas restricciones y limitaciones, ¿verdad? Bueno, en esta lección, que es la 23, vamos a ver cuáles son esas restricciones y limitaciones al derecho de propiedad. Bueno, en primer lugar, digamos que por más absoluto que constituya el dominio, nuestra Constitución y el propio Código Civil consagra la función social que debe cumplir un inmueble. En cuanto al uso, al goce y disposición de la cosa. Y precisamente el uso-goce de la cosa debe de respetar un principio de ejercicio regular, cuyas limitaciones están fundadas no solo en el interés social de la comunidad, sino también en la propia economía, ¿verdad? Dentro de las limitaciones constitucionales recordamos la figura de la expropiación, ¿verdad? Que habíamos dicho que si bien nuestra Carta Magna consagra la protección a la propiedad privada, reconoce la expropiación por causa de utilidad pública, interés social o utilidad pública. Bueno, entonces, en esa disposición constitucional encontramos la primera de las restricciones al dominio. Básicamente, digamos que las restricciones contempladas en nuestro Código Civil aluden a los principios o relaciones de vecindad en primer lugar. Limitaciones en cuanto a la posibilidad de
venta del inmueble, algunas que hacen referencia a desmembraciones de la propiedad, otras como por ejemplo la obligación de dejar un camino público, entre otras limitaciones o restricciones al derecho de propiedad. Bueno, vamos a ver primero las prohibiciones contempladas en nuestro Código Civil y que hacen relación a las limitaciones en cuanto al ejercicio, no en cuanto al ejercicio, sino en cuanto a la libre facultad que tiene el propietario de disponer de su inmueble. Bueno, ¿quién puede leer el artículo 767? Debía leer, doctor. Sí, adelante. Está permitida la cláusula de no enajenar la cosa vendida a persona determinada, pero la prohibición no podrá tener carácter general. Bueno, claramente en este artículo 767 se contempla la posibilidad de que se pueda consignar una cláusula de prohibición de venta a persona determinada. Se hace la aclaración que esa restricción no puede tener carácter general. Bueno, entonces, esta restricción está permitida dentro del código, pero alude a una limitación de carácter contractual, ya que es en el contrato respectivo de compraventa, entonces las partes acuerdan la prohibición de venta a persona determinada. El código contempla la posibilidad, pero la restricción es de carácter contractual. Bueno, ¿quién? ¿Puedes leer también el artículo 2526? Perfecto. Dice, los coherederos podrán convenir que la indivisión continúe total o parcialmente por un plazo que no exceda de 10 años, sin perjuicio de partir en forma provisional el uso y goce de los bienes, por acuerdo unánime de los interesados. Si hubiere incapaces sus representantes legales debidamente autorizados, podrán intervenir en estos convenios que homologara el juez. Bueno, básicamente lo que este artículo contempla es que los herederos podrán convenir la indivisión, que quiere decir que no se parta el inmueble o no se venda por un plazo que no pueda exceder de 10 años. Pueden topear hasta 10 años, pero puede ser un plazo también inferior. Bueno, como podrán advertir, también es una limitación que el código consagra, pero está supeditado al acuerdo de partes. En este caso serían los herederos. Permiso, ¿qué artículo leyó recién la compañera? 2526. Gracias, profesor. Es el artículo que se encuentra, ese artículo forma parte del libro de sucesiones. Bueno. ¿Quién puede leer el artículo anterior, el 2525? Le leo, doctor. Sí, adelante. Si no hubiere herederos, podrá el testador ordenar que se mantenga la indivisión por un plazo no mayor de 10 años respecto de un bien determinado o de un establecimiento comercial o industrial. Podrá extender el plazo cuando hubiere menores hasta que ellos hubieran llegado a la mayoría de edad. Toda cláusula que en los dos casos amplíe al término de la indivisión se tendrá por no escrita en lo relativo al lapso excedente. Bueno, la primera parte del artículo alude a que no existiendo herederos y el testador puede determinar la indivisión por un plazo que no exceda de 10 años. Bueno, pero
cuando se refiere a un bien determinado, establecimiento comercial o industrial, se puede extender este plazo. Cuando hacemos referencia a este plazo, hacemos referencia a la indivisión. En caso de que haya menores, y la extensión de más de 10 años puede ser hasta que los mismos alcancen la mayoría de edad. Bueno, esta segunda situación a la cual estamos haciendo referencia, obviamente ya contempla la existencia de herederos, pero herederos menores. Bueno, entonces esto también constituye limitaciones, entonces, a la facultad que tiene el titular del dominio de un inmueble de disponer libremente de ello, ¿verdad? Limitaciones. Bueno. También tenemos los casos de inalienabilidad relativa, que no es otra cosa sino que la imposibilidad relativa de vender el inmueble. Bueno, vamos a ver algunas situaciones contempladas en nuestro Código Civil referente a este punto en cuestión. Voy a ubicarme un poquito en el artículo. Bueno, y les voy a pedir, ¿quién puede leer el artículo 1987? Te leo, profe. Sí, adelante. 2500, ¿cuánto dijiste? No, 1987. 1987. Ya volvemos al libro de reales del Código Civil. Te leo, profe. Artículo 1987. Se aplicará también lo dispuesto para el que sembrare, plantare o edificare en predio propio con materiales ajenos al caso del que de buena fe dio semillas, plantas o materiales ajenos en terreno ajeno. El propietario de estos podrá exigir del dueño del suelo la indemnización si no pudiere cobrarla del plantador o constructor. Bueno, entonces contempla la situación del caso de que se hubiesen introducido mejoras. Entonces, el propietario no podrá disponer de esas mejoras mientras no abone la indemnización correspondiente. ¿Puedes leer también el artículo 1954? Te leo. Artículo 1954. La ley garantiza al propietario del derecho pleno y exclusivo de usar, gozar y disponer de sus bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones establecidas en este código, conforme con la función social y económica atribuida por la Constitución Nacional al derecho de propiedad. También tiene facultad legítima de repeler la usurpación de los mismos y recuperarlos del poder de quien los posea injustamente. El propietario tiene facultad de ejecutar respecto de la cosa todos los actos jurídicos de que ella es legalmente susceptible, arrendarla y enajenarla a título oneroso o gratuito, y si es inmueble, gravarla con servidumbre o hipotecas. Puede abdicar su propiedad y abandonar la cosa simplemente sin transmitirla a otra persona. Bueno, básicamente este artículo consagra el principio al cual hicimos referencia al inicio del desarrollo de esta lección, ¿verdad? Que se consagra la facultad que tiene el propietario de disponer libremente del bien, pero respetando el interés social y económico que está contemplado tanto en la Constitución como en el Código Civil. La última parte del artículo en cuestión incluso habla de la posibilidad de abdicar, que no es otra cosa que la facultad que tiene el propietario de renunciar al dominio, de renunciar al dominio, que debe hacerse por escritura pública. Bueno, también dentro de la inalienabilidad relativa podemos mencionar el artículo 715 del Código Civil. Les leo rápidamente, que dice: las convenciones hechas en los contratos forman parte, para las partes
una regla a la cual deben someterse como la ley misma y deben ser cumplidas de buena fe. Ello obliga a lo que está expresado y a todas las consecuencias virtualmente comprendidas. Bueno, esto consagra el principio de que las cláusulas acordadas por las partes constituye para los mismos, para las partes del contrato, una ley. Si se respetó las disposiciones previstas en el Código Civil, las reglas acordadas por la parte constituyen para ellas la ley. Y con esto hacemos remisión al artículo que habíamos leído al inicio, que es el 767, el cual las partes podían acordar en un contrato la prohibición de venta a determinada persona. Entonces, este artículo 715 sienta el principio, el cual está previsto en el 767 en cuanto a la imposibilidad de vender a determinada persona y que constituye un ejemplo de inalienabilidad relativa. Bueno, también dentro de este contexto vamos a dar lectura al artículo, bueno, el 767 que ya leímos, ¿verdad? Bueno, estos artículos a los cuales dimos lectura e hicimos referencia o comentarios constituyen situaciones de restricciones a la facultad del propietario de enajenar el inmueble. Bueno, vamos a ver un poquito los casos de desmembración del derecho a la propiedad. Obligaciones de dejar un camino al margen de los ríos y lagos. ¿Quién puede leer el artículo 2011? Le leo, doctor. Sí, adelante. Las riberas de los ríos o lagos navegables, aunque pertenezcan a propiedades privadas, estarán sujetas a una restricción de dominio en interés público de la navegación, en una extensión de 10 metros, conforme a las disposiciones de las leyes especiales. Bueno, entonces claramente este artículo alude a las riberas de los ríos y lagos navegables, ¿verdad? Que aunque pertenezcan a particulares, están sujetas a una restricción del dominio en interés público de la navegación. Bueno, la navegación por disposición de ley constituye, como lo cita el artículo y está también refrendado en el Código de Comercio, un caso de interés público. La navegación es de interés público. Y ahí entonces la explicación del por qué se establece esa franja de dominio. Esa franja de dominio, que ahora está muy en boga con relación al tren de cercanía, ¿verdad? Se está discutiendo el tema este de la franja de dominio, si tiene o no el ferrocarril franja de dominio. Bueno, ahora vamos a ver un poco restricciones a la disponibilidad, pero en este caso en el interés de los vecinos, ¿verdad? Que son restricciones establecidas al dominio y que tienen su razón o principio en las reglas de buena vecindad. Bueno. ¿Quién puede leer el artículo 2000 en el cual se sienta el principio? Sí, adelante. Artículo 2000. El propietario está obligado en el ejercicio de su derecho, especialmente en los trabajos de explotación
industrial, a abstenerse en todo exceso en detrimento de la propiedad de los vecinos. Quedan prohibidos en particular las emisiones de humo o de hollín, las emanaciones nocivas y molestas de los ruidos, las trepidaciones de efecto perjudicial y que excedan los límites de la tolerancia que se deben los vecinos en consideración al uso local, a la situación y a la naturaleza de los inmuebles. El propietario, inquilino o usufructuario de un predio tiene el derecho a impedir que el mal uso de la propiedad vecina pueda perjudicar la seguridad, el sosiego y la salud de los que la habitan. Según la circunstancia del caso, el juez puede disponer la cesación de tales molestias y la indemnización de los daños, aunque mediare autorización administrativa. Bueno, claramente este artículo 2000 consagra una limitación al propietario en cuanto al uso de su propiedad y que pueda constituir un uso nocivo y perjudicial para sus vecinos. ¿Puedes leer el artículo siguiente, que es el 2001? Perfecto. Artículo 2001. El propietario de una heredad no puede tener en ella árboles sino a distancia de 3 metros de la línea divisoria con el vecino, sea la propiedad de este predio rústico o urbano, esté o no cerrado, aunque sean ambas heredades de bosques. No podrán tenerse arbustos sino a distancia de 1 metro. Bueno, este artículo 2001 es bastante claro, ¿verdad? Señala que no se puede tener sino a una distancia de 3 metros con el fondo colindante árboles. Árboles se debe respetar una distancia de 3 metros con la propiedad del vecino. Y tratándose de arbusto, la distancia es de 1 metro. Está por demás decir que esta disposición es muy poco respetado por los propietarios de inmuebles, ¿verdad? Ahí en el límite con la propiedad del vecino plantan árboles grandes, ¿verdad? Y bueno, está supeditado en caso de que le ocasione un perjuicio al vecino de ligarse a una demanda por indemnización. Bueno, puedes leer el artículo siguiente también, que es el 2002. Ok. Artículo 2002, perdón. El propietario podrá cortar con su finca y guardarse las raíces de los árboles o arbustos que procedan del predio vecino. Lo mismo sucederá con las ramas que caigan sobre su finca, cuando el propietario haya fijado al poseedor del predio vecino un plazo conveniente para hacerlas cortar y éste no lo haya hecho durante dicho plazo. De este derecho no gozará el propietario si las raíces o ramas no perjudicasen el uso de su finca. Bueno, entonces este artículo 2002 es lo que le otorga es la facultad al propietario vecino, para llamarlo de alguna manera, de cortar todas las ramas de los árboles provenientes del fondo colindante, ¿verdad? Que se encuentren en su propiedad. También saluda que venció un plazo racional que le otorga, ¿verdad? Al propietario, ¿verdad? Para que pueda cortar las raíces y este no lo hace, entonces tiene esa facultad. Bueno, y finalmente, para concluir esta lección que alude a la restricción al dominio, ¿puedes leer el artículo 2003? Perfecto. Artículo 2003. Si entre una finca y un camino público faltase la necesaria comunicación para una explotación regular, podrá el propietario de la finca encerrada exigir de los vecinos que toleren, mientras sea necesario el uso de sus predios
para establecer dicha comunicación. La dirección del paso obligatorio y la extensión del uso deberán fijarse judicialmente si las partes no convinieren en ello. El vecino a quien lo fuere impuesto el paso deberá ser indemnizado. Bueno, esto del paso obligatorio que son los inmuebles cerrados que no tienen acceso directo a las vías públicas, pueden solicitar el paso obligatorio por la propiedad del vecino o de los vecinos. Bueno, esto no es otra cosa que la servidumbre de paso, ¿verdad? Que vamos a leer que es un derecho real, que vamos a ver más adelante dentro de la figura de la servidumbre, ¿verdad? Lo que hay que consignar es que esta servidumbre de paso puede ser convenida o acordada entre las partes. Y si no se acuerda, puede ser fijada de manera judicial. Bueno, entonces, con esto concluimos esta lección que hace referencia a las limitaciones al derecho de propiedad. ¿Alguien tiene alguna consulta con referencia a esta bolilla? Una consulta, profesor. Sí, adelante. ¿Será que en mi caso particular te digo, Sí, que en el terreno tenemos el apacho, el amarillo, y sí. cuando hubo una tormenta fuerte, lejos le mandó encima la rama encima del techo ajeno? Bueno, y esa persona pide que mandemos cortar todo lo que está en nuestro patio, pero no está cerca de su casa. No, Y si no lo hacemos, ellos van a entrar a hacer, dice, ¿eso cómo se quedaría? no, son cosas diferentes. ¿Verdad? Primero te pregunto, ¿respetan los 3 metros? Sí, la verdad que no sé bien, pero del lindel está como 2, 3 metros por ahí. Bueno, para... Y su casa quedaría como 5 o 6 metros de allí. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Si una rama de tu árbol, por causas de la naturaleza, cayó sobre su techo y le rompió alguna teja, usted tiene la obligación de reparar el techo, las roturas del techo. Eso por un lado. Y lo otro que me dijiste que si ustedes nos cortan, él va a entrar a cortar. Bueno, eso no se puede. No, eso no se puede. Eso es simplemente o directamente una amenaza a ustedes, ¿verdad? Primero, no pueden entrar sin consentimiento de ustedes en su propiedad. Y menos cortar. Te pregunto, ¿las ramas de tu lapacho pasan a la propiedad del vecino o no? No pasa, profesor, no pasa a la propiedad del vecino, solamente cuando hubo fuerte el viento, Con el en temporal. la punta de la arriba, ese fue que, como te digo, rompió y tiró lejos luego. Bueno, yo lo que te recomiendo es que podes bien tu lapacho, ¿verdad? Podes bien, ¿verdad? Porque puede volver a pasar, ¿verdad? Y con todo derecho tu vecino se enoja, ¿verdad? ¿Cómo no se va a enojar? Ponete en su situación. Si la casa de ustedes les pasa lo mismo, también van a solicitar lo mismo. Como recomendación, podá tu lapacho y lo segundo, ellos no pueden entrar en tu propiedad a cortar a podar el árbol. Lo que ese artículo que dimos lectura facultaba a podar las ramas era cuando las mismas sobrepasan y entran dentro de la propiedad vecina. Que vos me estás diciendo no es el caso. No pasa la rama hacia su patio. Pero de cualquier manera, tenés que podar tu árbol, ¿verdad? Lo que pasa es que la gente está muy acostumbrada, planta un árbol y deja crecer así como así, ¿verdad? El árbol, así como se planta, hay que cuidarlo, ¿verdad? Hay que podarlo justamente para que no pase lo que nos está relatando la compañera.
Bueno, ¿hay alguna otra consulta? Gracias, profesor. Dale. Bueno, pasamos entonces a la lección siguiente, que es la 24, donde vamos a ver otro de los derechos reales consagrados en nuestro Código Civil, el segundo en particular, que es el condominio. El condominio. Bueno, ¿qué es lo que se entiende por condominio? Bueno, es la existencia de una pluralidad de sujetos titulares de un derecho real sobre la misma cosa. O dicho en otros términos más sencillos, es cuando existen varios dueños de una misma cosa. Eso es lo que se entiende por condominio. Bueno, y en cuanto a las características que tiene el condominio, obviamente está la primera de ellas, que es la que hicimos referencia, cuando la titularidad recae en dos o más personas, que pueden ser tanto personas físicas como también personas jurídicas. Unidad de objeto. Bueno, la unidad de objeto es la cosa sobre la cual recae las titularidades. Son varios propietarios sobre una misma cosa. Otra característica que tiene el condominio es la titularidad en cuotas o partes indivisas. El derecho de propiedad se encuentra fraccionado entre los copropietarios, correspondiendo a cada uno de ellos un porcentaje o parte alícuota. Esta cuota o parte alícuota, es una parte ideal y no física. Por ejemplo, los casos de inmuebles, generalmente se da en los casos de sucesión, cuando hay varios herederos, ¿verdad? Vamos a poner que hayan 5 herederos, entonces, y un inmueble. Entonces, el inmueble se adjudica a los 5 herederos en condominio y a cada uno de ellos le corresponde un 20% sobre el inmueble. Esa es la parte alícuota del condominio. Y es una parte ideal. Bueno, ¿se entiende eso, verdad? Profesor, Sí. una consulta en Sí, cuanto a adelante. condominio. Sí. ¿Qué pasa en estos tipos monobloc, en donde en una finca están asentados varios departamentos y son propietarios de cada departamento, Sí. cada persona que ocupa esos departamentos? ¿Tu pregunta cuál es en concreto? Que eso es un condominio también, ¿verdad? Que en Sí, una es un sola condominio. finca. Y vamos a ver, esa es una lección, una bolilla en particular, se denomina propiedad horizontal. Todos los edificios de departamento, los propietarios de los mismos son condóminos de la finca en común en un porcentaje ideal, ¿verdad? Y propietarios de su departamento. Esos se inscriben y están, entran dentro de la categoría de propiedad horizontal, que tiene su inscripción especial dentro de los registros públicos. Dale, Cada profesor, dale. departamento tiene su cuenta corriente catastral aparte. Sí, por eso. Es como es condominio también, por eso no a mi pregunta. Son condóminos porque vos sos propietario en exclusiva de tu departamento, pero sos condómino con los demás propietarios de departamento en cuanto a aquellos espacios comunes. ¿Se entiende? Sí, exactamente, así mismo es. Bueno.
Bueno, vamos a ver un poco las diferencias entre el condominio, la figura del condominio y la figura de la sociedad, ya que puede prestarse a cierto tipo de confusiones. Vamos a ver un poquito cuáles son las diferencias entre estas dos instituciones, el del condominio y el de la sociedad. Bueno, en primer lugar, digamos que la sociedad responde a la necesidad de realizar negocios y obviamente producir beneficios o ganancias. Mientras que en el condominio, la actividad de los copropietarios están inspirados o tienen como fin la preservación o conservación de la cosa. Uno tiene por finalidad producir beneficios o ganancias y el otro conservar la cosa. Bueno, otra diferencia, la sociedad siempre se constituye por acuerdo de las partes. Las partes acuerdan formar una sociedad. Bueno, en el condominio, sin embargo, también, si bien es cierto, también se puede constituir por contrato, también se puede hacer por actos de última voluntad y por disposición de ley. Ahí está la diferencia. Uno siempre es por acuerdo y el otro puede ser acuerdo, pero también por disposición de última voluntad o por ley. Bueno, otra diferencia es en relación a la duración. Los socios pueden determinar cuánto va a durar la sociedad. En cambio, en el condominio se puede pedir la partición o la cesación en cualquier momento. Bueno, en cuanto a la extinción, la sociedad concluye o termina por la muerte de alguno de sus socios. En los casos de copropiedad, la muerte de uno de los condóminos no afecta al mismo. El hecho de que uno de los condóminos o copropietarios fallezca no implica que se disuelva el condominio. ¿Por qué? Porque sus herederos pasan a ser propietarios de la parte alícuota que le correspondía al fallecido. Bueno, esas son las diferencias entre la figura del condominio y de la sociedad. Bueno, en cuanto al condominio y la comunidad de bienes, ¿quién puede leer el artículo 2083? Lele, doctor. Sí, adelante. Artículo 2083. Sí. Hay condominio cuando dos o más personas comparten el dominio de una misma cosa, mueble o inmueble, por contrato, actos de última voluntad o disposición de la ley, sin que ninguna de ellas pueda excluir a la otra en el ejercicio del derecho real proporcional inherente a su cuota, parte ideal en la cosa, ni de otro modo que el estatuido por el presente código. No es condominio la comunidad de bienes que no sean cosas. Bueno, entonces claramente está consignado en este artículo, entonces que la comunidad de bienes que no sean cosas no constituye condominio. Bueno, en cuanto a la forma de constitución del condominio, como ya habíamos hecho referencia y está consagrado en este artículo 2083 que acaba de leer la compañera, el condominio puede constituirse por contrato, por actos de última voluntad o por disposición de ley. Entonces, estas son las formas de constituir un condominio.
Bueno, en cuanto a la facultad de disposición de los condóminos, ¿quién puede leer el artículo 2089? Te leo, por favor. Adelante. Artículo 2089. Cada condominio podrá ejercer sin consentimiento de los otros los derechos inherentes a su cuota parte ideal en la cosa y en la medida que sea compatible con el derecho igual de los demás. Podrá vender, hipotecar o ceder su cuota parte indivisa sin que los otros puedan impedirlo, y sus acreedores podrán embargarla y hacerla vender antes de la partición. Podrá igualmente enajenar o gravar parte determinada de la cosa, pero la eficacia estará subordinada a que dicha parte le corresponda en la partición. Bueno, claramente este artículo 2089 alude a que cualquiera de los condóminos puede ejercer sobre su cuota parte las disposiciones inherentes al titular. Es decir, puede vender, hipotecar o ceder, sin que los demás condóminos puedan evitarlo. Entonces, ahí tenemos entonces las facultades de cada condominio, que básicamente es la del titular de un dominio, ¿verdad? No hay ningún distingo en cuanto a eso. Bueno, pero vamos a ver un poco. ¿Quién puede leer el artículo 2084? Te leo. Sí, que vendría a ser una excepción a esta regla. Artículo 2084. Ninguno de los condominios, de los condóminos puede, sin el consentimiento de los otros, ejercer sobre la cosa común ni sobre la menor parte de ella físicamente determinada actos materiales o jurídicos que importen el ejercicio actual e inmediato del derecho de propiedad. Bastará la oposición de uno de ellos para impedir lo que los demás quieran hacer a este respecto. Bueno, este artículo 2084 alude a que uno de los condóminos no puede ejercer sobre las cosas en común actos de disposición sin el consentimiento de los demás condóminos. Eso es lo que básicamente consagra el anterior artículo que dimos lectura hacía referencia a la cuota parte ideal, ¿verdad? No está en discusión que puede disponer libremente. Pero este artículo hace referencia a que sobre la cosa en común un condominio no puede disponer de ella o dar un uso sin el consentimiento de los demás condóminos. Permiso, profesor. Sí. Y entonces, una propiedad que está en condominio no puede venderse sin la autorización de todos. No. Vos puedes vender tu parte. Si vos sos el Sí. dueño del 20%, vos podés vender tu 20%. Sí. Lo que no puede, por ejemplo, hacer una propiedad. A ver, una propiedad. No sé, una propiedad no tan grande para ponerle. Hay cinco propietarios. Sí. Y vos sos uno de ellos. Y un día se te ocurre abrir una cantera ahí. Vos no puedes hacer eso sin el consentimiento de los demás copropietarios. A eso hace referencia este artículo. Correcto. Está bien. Gracias, profesor. Bueno. ¿Quién puede leer el artículo 2092? Te leo, profesor. Sí, adelante. Solo el condomino que contrajo deudas en pro de la comunidad está obligado a su pago, sin perjuicio de su acción contra los otros para el reembolso de lo que hubiera abonado. Si la deuda hubiere sido contraída conjuntamente por todos los condóminos, sin expresión de cuotas y sin haberse estipulado solidaridad, están obligados al acreedor por partes iguales, salvo el derecho de cada uno contra los otros para que se le abone lo que haya pagado de más respecto de la cuota que le corresponda. Bueno, estos son los casos en que uno de los condóminos haya contraído una deuda en pro de la comunidad, ¿verdad? En esos casos, solamente él está obligado ante el acreedor, pero tiene el derecho a pedir el reembolso a los demás condóminos.
Eso es cuando solamente uno de los copropietarios asumió la obligación. El segundo párrafo alude a la referencia de que la obligación fue contraída por todos los condóminos, sin expresión de cuotas, dice el artículo, y sin que se hubiese estipulado solidaridad. Entonces, el artículo presume entonces que cada condominio se hizo responsable en proporción a su cuota o porcentaje de titularidad. Eso es lo que establece este artículo. Acá hacemos un comentario. El artículo en cuestión alude a que sin que se hubiese estipulado solidaridad. Bueno, ¿qué pasa? Les pregunto, ¿qué pasa si ocurre lo contrario? Se estipula que la obligación es asumida solidariamente por todos los condóminos. ¿Qué pasa en esos casos? Profe, ¿cómo es la pregunta, profe? El artículo que leímos establece, ¿verdad?, que no se hubiese pactado en quote ni no se hubiese expresado solidaridad. Entonces, si no se expresó solidaridad, cada condomino es responsable del reclamo de la obligación hasta el porcentaje que tiene en el condominio. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué pasa si se hubiese convenido que la obligación era solidaria? El acreedor se puede ir contra cualquiera de los tres, profesor. Exactamente, el acreedor puede exigir a cualquiera de los condóminos la totalidad de la obligación. Por supuesto, acá hacemos la correspondiente mención de que el condómino que pagó la totalidad de la obligación tiene derecho a repetir contra los demás condóminos lo que hubiese pagado de más. De más, ¿verdad? Porque al ser condominio tiene la obligación de pagar su cuota aparte. Pero al haberse reclamado a él la totalidad, tiene derecho a repetir lo que hubiese pagado de más. Bueno, ese es el caso o mejor dicho, ese es el caso en que se hubiese pactado solidaridad. Esa es la diferencia. Las obligaciones solidarias le pueden ser exigidas a cualquiera que cumpla la totalidad, a diferencia de las mancomunadas, en que cada uno solamente asume su obligación en la medida de su cuota o de su parte. Bueno. Ahora, ¿quién puede leer el artículo 2094? Te leo, profesor. Sí, adelante. El artículo anterior se aplicará cuando uno de los condóminos adeude a otro un crédito originado por la indivisión y quedará afectada la parte del deudor al cumplimiento de la obligación. Si éste resultare insolvente, la deuda se dividirá entre los demás en proporción a sus cuotas. Entonces, el caso que viene al ejemplo que mencionamos, para el caso de que uno de los condóminos haya abonado la totalidad de la obligación, entonces él repite contra los demás condóminos. Y este artículo en cuestión lo que contempla la situación de que, ¿qué pasa si uno de los condóminos es insolvente? Entonces, de acuerdo a la solución prevista en la parte final de este artículo, la deuda se divide en proporción a sus cuotas con los demás copropietarios. Profe, ¿cuál era el artículo anterior? El 2093. Gracias. Bueno, ¿quién puede leer el artículo 2091 que tiene que ver con la acción reivindicatoria? Voy a leer, profe, ¿querés? Sí. Artículo 2091. Cualquier comunero tiene derecho a reivindicar su cuota parte
contra los otros condóminos y hacer valer respecto de terceros los derechos resultantes del dominio sobre la totalidad de la cosa. Si esta hubiere de restituirse, la entrega será por consignación o secuestro por cuenta de todos los copartícipes, con arreglo a los principios relativos de las obligaciones indivisibles. Bueno, lo que consagra este artículo 2091 es que cada condómino puede ejercer la acción reivindicatoria primero contra los demás condóminos en relación a su cuota parte. ¿Por qué? Porque a los otros condóminos vos no le puedes hacer sobre la totalidad, solamente sobre tu cuota parte. Pero si la acción reivindicatoria es contra terceros, cualquiera de los condóminos puede ejercer sobre la totalidad. ¿Se entiende? Bueno. Bueno, vamos a ver un poquito ahora los casos de cesación del condominio. Son varios artículos. ¿Quién puede leer primero el artículo 2088? Le voy a leer, doctor. Adelante. Cada copropietario tiene derecho a pedir en cualquier tiempo la división de la cosa común cuando no se encuentre sometida a una indivisión forzosa. Bueno, claramente establece, ¿verdad? Y esto tiene concordancia con ese artículo que leímos que se puede vender, hipotecar sin consentimiento de los demás. Bueno, este artículo en cuestión señala que cualquiera de los condóminos puede solicitar la división de la cosa común en cualquier momento, ¿verdad? Si es que no está sujeto a indivisión forzosa. Bueno, esto se da generalmente en los casos de tribunales. Hay un juicio que se llama división de condominio o partición de condominio, ¿verdad? Cuando las partes, generalmente se dan los casos de inmuebles, ¿verdad? Tiene varios titulares. Y generalmente uno o dos de los copropietarios están en el inmueble y hablando mal y pronto son los que se benefician del mismo y el resto no, ¿verdad? Entonces uno se enoja, se picha y pide este juicio, partición de condominio. Bueno. También, ¿quién puede leer el 2096? Perdón, profesor, una consulta. Sí. ¿Qué significa indivisión forzosa? Indivisión forzosa es que no se puede dividir el inmueble, ya que estamos hablando de inmueble, ¿verdad? No se puede dividir o partir el inmueble. ¿Cómo sería eso, por ejemplo, profesor? Vamos a llegar a esa bolilla. Hay una bolilla que se llama indivisión forzosa, los casos. No quiero confundirles ahora, ¿verdad? No me quiero adelantar, ¿verdad? Quiero concentrarme en lo que es ahora la figura del condominio. Perfecto. Decime qué artículo dijiste, profesor. 2096. 2096. Las reglas relativas a la división en las sucesiones, a la manera de hacerla y a los efectos que produce, se aplican a la división de cosas particulares. Producen los efectos de la partición, la licitación y todos los actos a título oneroso por los cuales uno de los condóminos adquiere el dominio exclusivo de la cosa común. Bueno, este artículo 2096 lo que hace es consagra la forma en que se va a hacer la partición. Y remite al capítulo referente a las sucesiones. Bueno, puede leer también el artículo 2533, que hace también referencia a una forma de la partición, que es en esencia una forma de concluir el condominio. 2533, dijo doctor. Sí. Artículo 2533. La partición será judicial bajo pena de nulidad. A.
si hubiere herederos incapaces o menores emancipados como interesados. B, si el causante fuere un presunto fallecido y sus herederos tuvieran la posesión definitiva de sus bienes. C, si hubiere herederos o legatarios ausentes, se consideran tales los herederos y legatarios que se encontraren en el extranjero. Si su existencia fuere dudosa, en este caso se nombrará un curador de sus bienes conforme a lo dispuesto por este código. Y D, siempre que terceros fundados en un interés legítimo se opusieran a la partición privada. Bueno, lo que consagra este artículo es que la partición necesariamente debe hacerse por vía judicial. Acá hacemos la aclaración de que la partición también puede ser de manera privada, que se da por el acuerdo entre los condóminos, porque los condóminos pueden decir, bueno, vamos a partir de tal manera, o nos ponemos de acuerdo para hacer una venta privada. Pero el artículo que acaba de leer el compañero establece que en esos casos sí o sí se tienen que hacer por vía judicial. Eso es lo que consagra este artículo 2583. Bueno, entonces son los casos de cesación del condominio, ¿verdad? Que básicamente se da cuando se procede a la partición del mismo, ¿verdad? Que, rebobinando un poco y hablando en términos generales, puede hacerse por vía judicial, como también por acuerdo de los condóminos. Esas son las dos vías. Y en cuanto al procedimiento por vía judicial, hace una remisión a las disposiciones contenidas en el capítulo de las sucesiones. Bueno, eso es en cuanto a la cesación de la figura del condominio. Y finalmente vamos a ver un poquito la administración de la cosa en común. ¿Cómo es el tema referente a este tema en particular? Bueno, son 3 artículos. ¿Quién puede leer el artículo 2097? Te leo, profesor. Sí, adelante. Artículo 2097. Siendo imposible por la calidad de la cosa o por la oposición de alguno de los condóminos el uso o goce o la posesión común, resolverá la mayoría si se da en locación o se la administra por cuenta común y fijará las condiciones y nombrará o revocará administradores. Si se resolviese la locación, será preferido a un tercero como locatario el condominio que ofreciere las mismas ventajas, y entre condóminos con iguales ofertas decidirá la suerte. Bueno, lo que este artículo consagra es que, dado la naturaleza de la cosa, o porque exista oposición a alguno de los condominios, es imposible que se pueda usar y gozar en común de la cosa. Entonces, por mayoría se puede resolver dar en locación o administrar por cuenta común, en cuyo caso se fijan las condiciones y los administradores. El párrafo final del artículo contempla la situación de que si los condóminos resuelven dar en locación, que sería el alquiler, en esos casos da un derecho de preferencia ante un tercero del condominio. Un condominio tiene preferencia sobre un tercero, pero siempre que existan iguales condiciones. ¿Qué quiere decir eso? Que si la oferta del tercero para alquilar es superior al del condominio, no hay ese derecho de preferencia. Y la parte final alude a que si existe más de un condominio interesado en la locación, en esos casos con igualdad de oferta, decide la suerte. ¿Puede leer también el artículo siguiente, que es el 98? Sí, doctor. Artículo 2098. Las resoluciones sobre administración se adoptarán con citación de todos los copropietarios por mayoría absoluta de votos computados según el valor de las partes indivisas, aunque dicha mayoría correspondiese a uno solo de los condóminos. Si hubiera empate, decidirá la suerte.
Cualquier dificultad sobre asuntos administrativos será sumariamente decidida por el juez a solicitud de cualquier condómino o con audiencia de los demás. En caso de duda, se presumen iguales las partes. Los frutos se dividirán proporcionalmente a los valores de ellas. Bueno, este artículo en cuestión lo que hace es establecer, primero, que cualquier resolución sobre la administración de la cosa debe hacerse con citación de todos los copropietarios, por mayoría absoluta de votos. Y que si hay empate, decide la suerte. Y que si existe alguna controversia en cuanto a la administración, podrá ser decidido por un juez a pedido de cualquiera de los condóminos. Bueno, eso es lo que básicamente está consagrado en este artículo 2098. Y poder leer el artículo 2099, con lo cual se cierra este capítulo de la administración de la cosa común. Sí, profesor. Artículo 2099. La administración del condominio que haya sido nombrado por la mayoría será juzgada según las reglas del mandato. Si lo hiciere sin mandato, será considerado gestor de negocios. Bueno, esto que alude a que si la administración del condomino fue previo nombramiento o designación por parte de los demás condóminos, entonces la figura que le es aplicable es el mandato. Pero si el condomino administró, para llamarle de alguna manera, sin mandato, se apliquen las reglas de la gestión de negocios. Eso es lo que consagra este artículo 2099. La administración fue con mandato, entonces aplica las reglas del mandato. Y si fue sin mandato, se aplica las reglas de la gestión de negocios. Eso es lo que está consagrado en este artículo 2099. Bueno, con lo cual cerramos esta lección que es referente al condominio. ¿Alguien tiene alguna pregunta o consulta con relación a esta bolilla? Sí, profesor, con relación al penúltimo punto que se tocó, el tema de la decisión, ya sea por votación, o sea que, o de último caso, sería la suerte, dice. ¿Cómo sería algo al azar que se estaría decidiendo para que pueda ser el locatario? Algo así, profesor. Bueno, en los casos de cuando haya empate, eso se refiere al que haya igualdad en cuanto a los votos, ¿verdad? Por ejemplo, de acuerdo al porcentaje del condominio, hay 50% para la decisión A y 50% para la decisión B. Ahí hay un empate. Entonces, la suerte dice, ¿verdad? Los condominios establecerán cómo resolver, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el sistema o elección para resolver? Tipo, sería la monedita o el palito más. Pueden fijar así. Pueden fijar así. La monedita o por un bolillero o papelitos en una bolsa se saca, no sé, ya dependerá de los condóminos cómo administrar esa situación, ¿verdad? Pero lo importante para nosotros, ¿verdad? Para nosotros lo que vemos en estos artículos son los principios, que en caso de empate decide la suerte. La forma en que los condóminos van a aplicar esta disposición de ley ya es otra cosa. Perfecto, profesor, gracias. Bueno, ¿alguna otra consulta? Ninguna. Bueno. Bueno, no hay preguntas, ¿verdad? Parece que alguien iba a hablar. Profe, sí. Quería saber si pudiste ver los exámenes. Tanto como ver, no, pero vi
el sistema a mí me muestra el porcentaje general, ¿verdad? De los puntajes, ¿verdad? Y rindieron bastante bien. Entre 14 y 18 están todos. Correcto, gracias, doctor. Bueno, perfecto. Nos encontramos nuevamente en forma virtual el próximo miércoles. Vale, Gracias, profesor. doctor. Vale. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, profesor.